Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar de donde te encuentres. Somos Aleph Espiritualidad y a continuación vamos a leerte un libro muy importante que habla sobre los secretos esotéricos de la Kabbalah, que se llama Manual de Kabbalah Práctica. Este manual de Kabbalah Práctica ha sido escrito por el rabí Sefer HaNeshama, que es el programa de vida y la investigación del Tikkun. Por Editorial Barcelona, la edición que estamos leyendo es la del año 2010 por Escuelas de Misterios Ediciones SL Vía Leitana 59 Pral, Barcelona, España. Email info@escuelasdemisterios.es. Bien, vamos a ver la visión secuencial y la visión holística, capítulo 4. Empiezo por el capítulo 4 porque los 3 primeros capítulos no son más que una presentación de los autores y lo que ustedes quieren es la carne de los misterios de la Kabbalah. 4.1. Todo sistema de trabajo es mental. Repito, 4.1. Todo sistema de trabajo es mental, puesto que se apoya en la mente y se maneja a través de la mente. 2. Hay una forma de trabajo mental basado en la lógica y en la causalidad o en la búsqueda de enlaces de causas y efectos. Esta forma de trabajo presupone la existencia de un tiempo, con un antes y un después, en el que las cosas suceden, unas a continuación de otras. 3. De esta forma de trabajar nacen las categorías y la dualidad, bueno y malo, sí y no, blanco o negro. Hay otra forma de usar la mente, que en cierto modo está más allá de la lógica y de la causalidad, puesto que mediante ella coexisten el antes y el después, lo bueno y lo malo. El día y la noche es una forma de ver la realidad que podría llamarse holística, del griego holos, que significa todos, frente a la forma lógica o secuencial. Ambas se asientan respectivamente en los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. 5. A lo largo de la historia, el ser humano ha dado preferencia al funcionamiento de uno u otro hemisferios cerebrales. La civilización occidental utiliza con preferencia el hemisferio izquierdo, que es dada a la lógica y a la secuencialidad temporal. Y a causa de ello, la lógica, la ciencia y la objetividad, pero también la falta de sensibilidad, la ceguera ante las consecuencias a largo plazo de nuestros actos y el sentimiento de aislamiento en medio de la multitud son la constante de cada día para la inmensa mayoría de la humanidad. 6. Se os propone un trabajo con ambos hemisferios cerebrales. En otras palabras, en este manual de Kabbalah práctica, la utilización conjunta de la visión secuencial y de la visión holística. El trabajo ha de ser experimental, y ello presupone unos determinados pasos a lo largo de un tiempo y un orden a seguir. Pero también es necesario usar métodos tales como la asociación de ideas. Alguien la llamó el dominio mental, la inducción, ir de lo particular a lo general, como complemento necesario de la deducción, que va de lo general a lo particular, y la analogía. Las cosas semejantes tienen pues algo en común. 7. Toda afirmación es, hasta que se prueba, una mera hipótesis de trabajo, que debe de ser verificada o desechada. 8. Tanto las hipótesis de trabajo verificadas como las desechadas lo son de manera provisional. Nunca hay una seguridad absoluta ni definitiva acerca de ninguna cosa, y es muestra de sabiduría aceptar alegremente esta inseguridad. 9. No hay más autoridad que la que deriva de la propia experimentación.
el propio discernimiento y la propia sensibilidad. Todos los verdaderos maestros y guías han mostrado un camino, el que ellos han recorrido, pero los caminos son infinitos y cada uno ha de descubrir el suyo propio. 10. Todos los caminos confluyen en un centro único. Los que llegan a él descubren que está en todas partes y que siempre estuvieron en él, porque él es la única realidad. Capítulo 5. ¿Verdad o mentira? Los criterios Lucis. En muchas ocasiones es difícil evaluar si la información recibida es verdadera o falsa. Casi siempre contiene proposiciones variables de verdad y de falsedad, y la presente obra, pese a que hayamos puesto en ella nuestra mejor voluntad, no está exenta del riesgo de error. Por esta razón proponemos unos criterios de verificación que, según nuestra experiencia, son muy útiles para separar el trigo de la paja, al ayudarnos a investigar por nosotros mismos la verdad o la falsedad de la información. Llamamos a estos criterios luces, la palabra latina que significa luces, y ofrecen una primera aproximación a los métodos de trabajo de la Kabbalah, que veremos más ampliamente desarrollados en el capítulo 7 de esta primera parte. Libertad, el primer criterio para evaluar la información es la libertad. ¿No os hace sentir más o menos libres? Recordemos el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os liberará. Cuando recibimos la información, ¿cómo nos sentimos de corazón en comparación con nuestro estado anterior? ¿Más libres? Entonces nos estamos acercando a la verdad. O por el contrario, nos alejamos de ella y de paso, la letra hebrea equivalente a la L de libertad es Lamed, cuyos significados, según veíamos en la tabla, son corazón, movimiento y látigo. Así pues, si la información nos acerca a la verdad, es posible que sintamos que nuestro corazón se expande. Su espacio se hace más amplio y se mueve, palpita con más intensidad. También es posible que nos sintamos acuciados a ponernos en marcha, como movidos por un látigo que nos saca de nuestra inercia. Unidad. ¿La información que recibimos nos unifica o nos fragmenta como humanidad? Uno de los métodos de trabajo de la Kabbalah, la gematría, ver capítulo 7 de esta primera parte, considera que las palabras con el mismo valor numérico en gematría hebrea están íntimamente relacionadas entre sí. Por ello, la palabra hebrea para la unidad Ejad, que tiene el valor de 13, verifíquese en la tabla primera, está íntimamente unida a otras con el mismo valor numérico, como el amor, Ahavá, y el vacío, Bohu, concepto este último que se refiere al vaciado de sí mismo. Entonces recordemos que el 13 se confirma en la Ejad, que está íntimamente unida al valor numérico del amor, que es el Ahavá, y el vacío, que es el Bohu. Este último que se refiere al vaciado de sí mismo, al vaciado del ego, para podernos unir al ser amado. Claro que también tiene valor 13 del odio, Aib, que no es sino una forma de amor oscurecida por la ignorancia, pues el infinito, Aleph, se condensa en un punto, y por lo que se encierra, por decirlo de alguna forma, sobre sí mismo, aislándose del entorno y olvidándose de su verdadera naturaleza, que no es sino la divinidad. El resultado es pues de esta ignorancia la dualidad, o lo que es lo mismo, la aparición de la hostilidad entre el sujeto, el yo, y el objeto, el no yo. Conciencia. Está simbolizada, como vimos, por la letra hebrea Shin, la cual está asociada, según el Sefer Yetzirah, al fuego,
y por lo tanto a la manifestación del Espíritu Santo. No es pues casual que un gran iniciado como Dante, en su Divina Comedia, enviase al infierno a los que han perdido el don de la inteligencia. Por su parte, este concepto, conciencia, corresponde a la palabra hebrea Toda'a, cuyo valor numérico 485 nos remite a hitemem, ser sincero, honesto, pero también tahut, error, equivocación. Es decir, la conciencia, por lo tanto, nos invita a examinar nuestras no verdades con espíritu imparcial y crítico. Otro desarrollo de la letra C es crecimiento, en hebreo gidul, palabra que con la pronunciación gadol significa grande. Así pues, la información que estamos recibiendo nos hace sentirnos más abiertos a nosotros mismos, a nuestras zonas oscuras, y a la vez nos engrandece o nos achica. Independencia. Concepto íntimamente relacionado con los anteriores, pero referido sobre todo a la liberación de nuestras dependencias, nuestros enganches. ¿Nos está ayudando a ello la información o nos mantiene en nuestras viejas ataduras mentales, emocionales, religiosas, fanáticas, sociales, familiares, políticas, laborales y económicas? La palabra hebrea para independencia es etzmaut, de la cual, utilizando el método denominado temurá, que quiere decir ver más adelante, podemos extraer diversas palabras mediante la combinación de algunas de sus letras. Etzem, fuerza y vigor. Ot, letra y también signo. Etz, árbol y sobre todo emet, verdad. ¿No sugiere todo ello las características que debe tener esa independencia? Si en verdad lo es, como resultado de la información recibida por la esencia mística de la Kabbalah, nos hará sentir más fuertes, de una forma indeleble, que quedará escrita e incorruptible e imborrable. Se arraigará y crecerá como un árbol, y nos reconducirá a la verdad y por tanto a la libertad. Simplicidad. Este concepto es una advertencia para desconfiar de los planteamientos excesivamente complicados. Pese a su aparente complejidad, la Kabbalah es en realidad algo muy simple. Si conocemos los significados de las letras hebreas, por lo cual se hace imprescindible conocer las letras hebreas, la pronunciación de las letras hebreas y su significado numerológico de gematría hebrea. Entonces, nos familiarizaremos con ellas y las combinamos de todas las formas que se nos ocurran. Y así de simple las conjugamos con los significados del árbol de la vida, que veremos en la segunda parte de la presente obra. Ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre la materia. Ya hemos plantado la semilla. Luego será necesario trabajar la tierra y dejar transcurrir el tiempo para que los frutos vayan apareciendo. Por lo demás, la palabra hebrea para simplicidad, sencillez es tom, que pronunciada tam significa perfecto. Recordemos en este punto la frase de Yeshua: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pues la perfección y la sencillez y la simplicidad van unidas. Capítulo 6. Niveles de perfección. La lectura de un texto o la observación de un hecho pueden hacerse a 4 niveles diferentes. Los estudios de la Kabbalah memorizan estos 4 niveles mediante las letras que componen la palabra Pardes, que significa paraíso. Las 4 letras hebreas que forman esta palabra son, a su vez, las iniciales de otras 4 palabras que definen a cada uno de los niveles. Tabla 6. Shat, simple. Remez, alusivo. Derash, exegético. Sot, secreto.
El pueblo de Israel ha sido expulsado numerosas veces de los países en que residía, pero a ninguno añoró tanto como a España. Cuando los reyes católicos ordenaron la expulsión para todos aquellos que no se convirtieron al catolicismo. Si observamos que en hebreo España es Sefarad, se comprende fácilmente la razón de su apego, pues su temurá es precisamente Pardes, paraíso. La influencia que este acontecimiento causó en Yitzhak Luria está en el origen de su doctrina sobre el exilio de la Shejinah y el Tikkun como medio para la restitución. Eso significa esta palabra Tikkun, restitución del reino de Dios en la tierra. Se dice que estos 4 niveles de percepción corresponden a los 4 mundos de la manifestación, cada uno de ellos más profundo que el anterior, y conteniéndolas, esto es, trascendiéndolas. Primero, sentido simple, mundo de la acción, Olam Ha-Asiyah. Segundo, alusivo, mundo de la formación, Olam Ha-Yetzirah. Tercero, sentido exegético, mundo de la creación, Olam Ha-Briah. Cuarto, sentido secreto místico, mundo de la emanación, Olam Ha-Atzilut. Si no se tuviese en cuenta el sentido secreto, se prescindiría por lo tanto de la letra Samat, y las 3 restantes formarían la palabra Perat, repartido, dividido, separado, o, lo que es lo mismo, sin nivel de secreto, sin nivel de misticismo, hondura y espiritualidad. Entonces, la lectura de un texto, especialmente si se trata de un pasaje bíblico, puede conducir, y casi siempre conduce, a la división, a la fragmentación, a la intolerancia religiosa. El fanatismo tienen pues muy probablemente su origen en esta omisión, en la omisión de la espiritualidad, lo trascendente y lo oculto. 7. Los métodos de la Kabbalah. Los métodos de trabajo que utiliza la Kabbalah se basan en las peculiaridades características del idioma hebreo. De allí su importancia de estudiar hebreo y sobre todo sus letras componentes. Veamos dichas características y los métodos que originan. 7. Los métodos de la Kabbalah. Los métodos de trabajo que utiliza la Kabbalah se basan en las peculiares características del idioma hebreo y sus letras. Veamos dichas características y los métodos que originan. 7.1. Capacidad de permutación o temurá. Las palabras hebreas básicas o raíces constan generalmente de 3 letras consonánticas. Una de las características de dichas palabras en el idioma hebreo, compartida por las otras lenguas del tronco lingüístico semita como el árabe y el arameo, es que cuando se permutan sus letras, dando lugar a otras nuevas palabras, mantienen una cierta relación de significado con las palabras originales. Aparece así el primero de los métodos de trabajo. La temurá consiste en permutaciones entre las letras. Reitero, la temurá consiste en permutaciones entre las letras de una palabra buscando nuevas palabras resultantes. Incluye el análisis de raíces comunes a varias palabras, así como la búsqueda de una palabra dentro de otras. Un ejemplo de permutación nos lo da la palabra boré, creador, que puede permutarse en beor, en la luz. Esta temurá muestra el carácter luminoso o de iluminación de todo acto creativo, lo que equivale a decir que se trata de una acción que mantiene un determinado nivel vibratorio. Otro ejemplo, en este caso, de la palabra anidada o escondida dentro de otra, nos la proporciona la palabra raquía, espacio o firmamento, que contiene las letras que forman la palabra ra, mal,
lo que explica por qué el libro de Génesis, al contar en su primer capítulo el proceso de la creación, termina cada uno de los 6 días con la expresión «Y vio Dios que era bueno». Todos los días, excepto el segundo, pese a que la Biblia Nácar Colunga traduzca erróneamente su conclusión, pues en este día Dios puso un firmamento, un raquía, en medio de las aguas que separase las superiores de las inferiores. Y al acontecer esta palabra, el mal era imposible que pudiese decir que era bueno. Ki tov, limitándose a decir y fue así. Be y hi ken. Génesis capítulo 1 versículo 16. Este método de trabajo tiene una variante denominada atbash, palabra que significa uso de la letra equivocada. Consiste en sustituir cada letra de una palabra por su opuesta, en el orden alfabético cabalístico. Por ejemplo, el nombre de Dios, que en Occidente conocemos como Yahvé, y que los judíos no pronuncian, sustituyéndolo por Adonai, mi Señor, o por Hashem, el nombre, pasa de Yahvé a Hashem, lo que da lugar, como veremos en el punto 7.3, a una curiosa interpretación. Otra variante de este método es el denominado tziruf, consistente en efectuar todas las permutaciones posibles de las letras de una palabra, tomando estas de 2 en 2, de 3 en 3, etc., hasta completar la totalidad de las letras que la componen. Las palabras de muchas letras requieren, como es lógico, apoyo informático. Otro ejemplo nos lo proporciona la palabra Meshiach. Mesías, ungido, es aquel cuyo cerebro, moaj, ha asumido la realidad, lo que es realmente, el Yesh, sin ilusiones ni engaños de ningún tipo, por lo que su presencia, su actuación se hace en nombre, Shem, de la vida, Jai. En otras palabras, significa un estado de conciencia más elevado que el ordinario. 7.2. Uso de las letras como números, gematría. Hemos visto en el apartado 3.1 que las letras hebreas tienen unos valores numéricos. Hasta la introducción del moderno sistema de numeración procedente de la India a través de Persia y los árabes, los idiomas occidentales y medioorientales usaban alguna o todas las letras de sus respectivos alfabetos para indicar cantidades. Y el hebreo no es una excepción. Incluso en los modernos diccionarios, ver referencias bibliográficas, se recogen dichos valores. Las palabras, en consecuencia, tienen sus correspondientes valores numéricos, lo que origina el segundo de los métodos de trabajo, la gematría, que consiste en el cálculo del valor numérico de las palabras mediante la suma del valor numérico de sus letras y la búsqueda subsiguiente de otras palabras que tengan el mismo valor numérico, tratando de encontrar los significados concordantes entre ellas. Incluye operaciones de suma o resta, así como reducciones mediante la suma de los dígitos componentes de las palabras, siempre con la intención de buscar significados que tengan relación entre sí, o de encontrar, como con los restantes métodos, la esencia profunda de cada palabra. Hay un ejemplo de gematría muy conocido por los cabalistas que ya vimos al examinar los criterios, lucis, que consiste en comparar las palabras ahavá, amor, ejat, unidad, y bohu, vacío, todas ellas del valor 13. El amor aparece así como una aspiración hacia la unidad, la cual no es posible sin un vaciado previo, pues en caso contrario, ¿cómo podríamos hacernos uno con el ser amado? Otro ejemplo, quizá no tan conocido, es el que compara la palabra tikkun, la misión sagrada que cada hombre y cada mujer traemos al venir a este mundo y cuya investigación estudiaremos en detalle en la parte quinta de esta obra, con Gilgul Mejilot,
con valor 556, como la anterior, y el significado de la vuelta o retorno de los judíos muertos en la diáspora a la venida del Mesías. Según Itzhak Luria, el Tikkun es la cooperación del hombre con Dios en el perfeccionamiento de la creación y consiste en el rescate de las chispas perdidas de la Shejinah, la presencia divina en la tierra, también considerada como el aspecto femenino de Dios, la cual se encuentra exiliada como consecuencia del desequilibrio energético sobrevenido al comienzo de la creación. El Tikkun sería, de esta manera, la misión sagrada que cada ser humano trae al nacer. Tarea costosa y difícil, que requiere varias vidas para completarse. De ahí que la Kabbalah afirme la existencia de la reencarnación. Las almas van así errando de cuerpo en cuerpo, a semejanza del destino errante del pueblo hebreo, el cual muestra a toda la humanidad, en su calidad de elegido, el camino a seguir. Según Alexandre Safran, gran rabino de Ginebra, el cumplimiento del Tikkun provoca como efecto el perdón de los pecados, no solo los propios, sino también los de los padres y los de los hijos. ¿Y quiénes son los padres y los hijos cuando la propia Kabbalah advierte que no tienes ni padre, ni madre, ni hijo, ni hija, ni esposo, ni esposa, ni hermano, ni hermana, pues tú eres en verdad tu propio padre, tu propia madre, tu propio esposo, tu propia esposa, tu propio hijo, tu propia hija, tu propio hermano, tu propia hermana? Solo considerando la reencarnación se entiende la frase anterior, por lo que el perdón de los pecados sería lo que en el hinduismo o el budismo se llama liberación del karma. Y así, al ser el Mesías el liberador, el nombre de Jesús, Yeshua, significa literalmente el que libera o el que redime. Los judíos que murieron en la diáspora, destierro de Israel, renacen para asistir a su venida, pues cuando alguien cumple su Tikkun, la misión de rescate de la Shejinah, todos los fieles quedan liberados. Es un simbolismo que aparece repetidamente en los cuentos de hadas. La princesa, la Shejinah, encerrada por medio de un hechizo, Maya, la ilusión, el error de percepción, en un castillo, el mundo, custodiado por un temible dragón, los espectros diabólicos, las cáscaras, o Clifot, es rescatada por el caballero, el fiel que cumple su Tikkun, que puede ser tanto varón como mujer, el cual también conquista el castillo y pone al dragón a su servicio. En la propia Biblia pueden encontrarse muchos ejemplos significativos. Uno de ellos aparece en su segundo libro, el Éxodo, que como se sabe relata la salida del pueblo de Israel de Egipto. Las primeras palabras de esta obra en la Biblia, que a la vez titulan el libro en hebreo, son Ve'ele Shemot, y estos son los nombres cuyo valor numérico es 788. Por su parte, sus palabras finales son Ve'kol mas ehem, para todas sus jornadas, con el valor numérico de 777. La diferencia entre ambos números resumiría el contenido del libro, y eso es precisamente lo que ocurre, puesto que dicha diferencia, 511, proporciona a la palabra Tikua, esperanza. El relato del Éxodo es el relato de una esperanza, la esperanza de la tierra prometida que no se alcanzará sino en el libro de Josué. La gematría, en apariencia la técnica más sencilla, es en realidad la más complicada, siendo recomendable usar un diccionario numérico cabalístico. Ver esto en las referencias bibliográficas. Es fácil, en efecto, calcular el valor numérico de una palabra, o la diferencia entre los valores de otras dos, pero llegados a este punto, ¿cómo saber qué otras palabras tienen el mismo valor numérico? Por lo demás, las reducciones mediante la suma de los dígitos de un número puede no ser siempre un método válido, pues
no debe perderse de vista que, si bien las letras hebreas representan un sistema de base 10, como la numeración que usamos normalmente, no es, sin embargo, de notación posicional como este. Así, en nuestro sistema común, no es lo mismo escribir 543 que 345, pero en hebreo dichas letras sumarán siempre 345, cualquiera sea su orden de colocación. 7.3. Uso de los significados simbólicos de las letras notaricón. Como la herencia, probablemente, de idiomas tales como el antiguo egipcio o el asirio babilónico primitivo, las letras hebreas tienen, además de sus sonidos y de sus valores numéricos, unos significados simbólicos u ontológicos. Con el tiempo, estos significados acabaron extendiéndose a todas las palabras que comienzan por una determinada letra, o incluso a las que terminan por dicha letra, aunque este último es un sistema menos usado. Aparece así el tercero de los métodos de trabajo, el notaricón, que consiste en el análisis del conjunto de significados contenidos en cada palabra. Se trataría, por tanto, del uso de anagramas o abreviaturas, tales como las que frecuentemente usamos en la vida diaria, ONU, RENFE, BIP, etc. En ocasiones permite conocer el significado de una palabra, aunque no se conozca su traducción exacta. En hebreo moderno, por ejemplo, la palabra til, con el significado de misil o proyectil, muestra en sus letras el movimiento, el origen y también un punto de fuego, y la serpiente en actitud de atacar, lo que indica que se trata de algo que se mueve, que es peligroso, que tiene un origen y además alguna relación con un punto ígneo. Otro ejemplo lo proporciona la palabra mishpajá, familia, en la que la madre, como base de la familia judía, viene acompañada del fuego, lo que evoca inmediatamente el hogar y la boca, usado tanto en la alimentación como en la comunicación, lo que indica que hay más de uno en el conjunto, por la vida, que es también un camino, y en fin, por el espíritu, que es también apertura. La familia, por tanto, quedaría definida como el grupo de personas que conviven, se alimentan y se comunican al amparo de la madre, como camino para manifestar el espíritu, que aparece en su aspecto femenino, es decir, que permite la expresión de la Shejinah. El notaricón es a veces muy útil en combinación con la técnica especial Temurá, denominada Atbash. Ver antes, al final del apartado 7.1, la inversión mediante esta técnica del tetragrama o nombre hebreo de Yahweh proporcionaba, según veíamos, la palabra que no tiene ningún significado, pero podemos observar que aparece dos veces la letra que corresponde, una de ellas en su forma final, letra que, como veíamos en el apartado 3.1, tiene entre otros el significado de justicia. Al leerse el hebreo de derecha a izquierda, vemos que la primera de las letras sigue a la segunda, que significa agua, mientras que la otra sigue a la tercera, que significa boca. Las emociones simbolizadas por el agua expresan una clase de justicia, mientras que la boca expresa otra. Una cosa es predicar y otra dar trigo, tal como nos dice el refrán castellano, pues el propio concepto de emoción, del latín movere, mover hacia afuera, muestra su carácter de falta de control, de salirse de sus casillas, de su centro, es decir, de centrarse en otro orden de cosas. La letra con esta forma comienza con la palabra tzlav, cruz, símbolo del cristianismo, pero inicialmente un tipo de patíbulo y por tanto instrumento de tortura, mientras que en su forma final esta letra ya termina la palabra ketz, destrucción. Se entiende ahora el carácter colérico del Yahvé que nos pinta el Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos más conocidos de notaricón se refiere a la palabra gen,
que significa gracia o belleza, y que es la abreviatura de Chokmah Nistara, sabiduría secreta, otro nombre para designar a la Kabbalah. Bueno, esto ha sido todo por esta entrega. Continuaremos, nos hemos quedado en la página 72 y proseguiremos porque este libro tiene 946 páginas y espero que les haya servido esta pequeña introducción a la Kabbalah. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Somos Aleph Espiritualidad. Recuerda comentar en la caja de comentarios para que nuestro sistema de YouTube nos ayude a expandir nuestra familia. Asimismo, dale clic en la campanita a continuación a que te notifiquen en todas y en cada una de las veces que subimos audiolibros, meditaciones, plegarias o libros de guía. Somos Aleph Espiritualidad.